Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la bendición que tenemos en esta mañana de venir al trono de tu gracia y abrir nuestros corazones para recibir tu palabra. Bendícenos, Señor, con ella edifícanos, consuélanos, anímanos, Señor, por favor, y que nuestros oídos espirituales estén abiertos a escuchar lo que tu Santo Espíritu quiere decirnos, Señor. Háblanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos orando mucho por ustedes. Que el Señor esté protegiéndoles, esté supliendo cada una de sus necesidades. Estamos ya más de un mes en este estado de emergencia, en esta cuarentena, y lamentablemente escuchamos de más infectados, de más fallecidos y sobre todo de una estrechez económica que está afectando a muchas familias. Son tiempos difíciles, hermanos, son tiempos muy difíciles que debe llevarnos a conducirnos prudentemente por un lado y por otro lado, a no desmayar en nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estemos agarrados fuertemente del Señor. Antes de compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, quisiera en primer lugar expresar nuestras más sentidas condolencias a nuestra hermana Blanca Cáceres, a sus hijas, ¿verdad? A María, a Cecilia, a Rosana, por la partida del esposo de nuestra hermana Blanca. Y también expresarle nuestros sentimientos, nuestras condolencias a nuestra hermana María Jacinto, que su papá también partió esta semana. Rogamos al Señor que les esté consolando, que les esté animando en este tiempo de dolor y donde a veces es tan difícil darle una digna sepultura. Y en segundo lugar, quiero animarles a que no dejen de leer la palabra de Dios, la Biblia. Estamos con este plan de lectura de todo el año, pero es importante que entendamos esto. Hoy más que nunca, la fe viene por el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, si hemos de tener mayor confianza en el Señor, tenemos que leer más la Escritura, aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a la misericordia de Dios. Por eso hay que leer las Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que les animo a que siga leyendo la Biblia en este plan de lectura de todo el año. Ya estamos en 2 Samuel, el capítulo 21 y 22. Muy bien, siguiendo con nuestro propósito de exaltar y dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, hoy nos toca hablar acerca del Domingo de Ascensión. ¿Alguna vez usted ha escuchado algún mensaje sobre la ascensión de Jesús? ¿Se ha puesto a pensar qué trascendencia, qué importancia tiene la ascendencia del Señor? Y de repente usted ahora está pensando, ¿Jesús ascendió a los cielos un día domingo? ¿Por qué hablamos del Domingo de Ascensión? Bueno, según Hechos 1:3, dice que Jesús se presentó vivo con pruebas indubitables, dice, apareciéndose durante 40 días, obviamente después de la resurrección del Señor. Quiere decir que si Jesús resucitó un domingo,
y contamos 40 días, incluyendo el domingo, entonces ese día va a caer, siempre va a caer jueves. Cuéntalo si quiere, pero siempre va a caer jueves. Sin embargo, la cristiandad, muchos grupos de cristianos de diferentes ramas, pues celebran el siguiente domingo la ascensión del Señor. Por eso ponemos el domingo de la ascensión. Pero más allá del día, de la fecha de celebración, lo que nos interesa fundamentalmente es la relevancia de este gran suceso. La ascensión de Jesús es una de las doctrinas esenciales, mi querido hermano, hermana, esenciales de la fe cristiana. Esto está basado indiscutiblemente en las Sagradas Escrituras. El evangelista Marcos, el evangelista Lucas lo menciona. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11, es uno de los pasajes que describe con mayor detalle la ascensión del Señor a los cielos. También lo tenemos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ahí donde se habla sobre el misterio de la piedad. También se menciona recibido arriba en gloria. Es decir, este tema está fundado en las Sagradas Escrituras. Y no solamente en las Sagradas Escrituras, sino que el credo de los apóstoles lo incluye también, que es también un resumen de toda la doctrina apostólica. Y dice que Jesucristo murió, resucitó, ¿verdad? Y fue ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que creemos. Y un dato más. Los primeros cristianos siempre celebraban este acontecimiento y lo hacían en una cueva en el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque precisamente Hechos capítulo 1, el versículo 12, daba a entender que los discípulos, cuando vieron partir al Señor a los cielos, estaban en el Monte de los Olivos. Precisamente hoy, en ese lugar, en el Monte de los Olivos, hay una capilla que se llama la Capilla de la Ascensión, de la Ascensión. Ahora bien, lo que importa aquí es qué significado nos deja la ascensión del Señor para la cristiandad en el día de hoy. ¿Qué importancia tiene, qué relevancia tiene la ascensión del Señor? Quisiera yo en esta mañana resaltar tres cosas, básicamente. Hay una cuarta que la voy a dejar para el próximo domingo, pero quiero resaltar tres cosas básicas, esenciales, que como cristianos debemos conocer. Primero, que la ascensión de Jesús es el final del ministerio terrenal del Señor, ¿verdad? El ministerio terrenal del Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 3 y el versículo 9. Dice, hablando de Jesús, dice, Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La Biblia dice que Jesús, por 40 días después de su resurrección, se presentó vivo, se apareció vivo. Dice, por 40 días, y se apareció vivo con pruebas indudables de que él había resucitado a muchas personas. Se apareció en primer lugar a María Magdalena, luego a Pedro y a Juan, luego lo hizo por tres veces lo hizo a los 11 apóstoles y de manera especial a Tomás, cuando le dijo, bueno, si yo no metiera mi dedo en sus huecos, ¿no es cierto?
no creería. Y bueno, y Jesús se apareció a Tomás, ¿no? Y no solamente eso, sino que Pablo va a decir en 1 Corintios 15 que más tarde se apareció a 500 hermanos y hermanas, por supuesto, a la vez. Jesús estaba ratificando que él había resucitado de los muertos. Pero cuando termina estos 40 días donde él se aparece vivo, con pruebas indubitables, ¿verdad? Dice, él, versículo 9, dice, él fue alzado y recibido en una nube. Quiere decir que en ese momento, y en el Monte de los Olivos, Jesús sube, por decir así, al ascensor celestial y es llevado a los cielos. Eso nos estaba indicando que hasta ese momento Jesús había entonces cumplido con toda la tarea que él tenía encomendado aquí en la tierra. Cuando él es alzado, eso marca el final de su presencia física en la tierra y por ende de su ministerio terrenal también aquí. Ahora bien, ¿qué nos deja esto? ¿Qué enseñanza nos da este acontecimiento del final del ministerio terrenal del Señor? Pues en primer lugar, que toda la obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz, pues ciertamente marcó o señaló, ¿verdad?, el cumplimiento de la misión que él tenía aquí en la tierra. Lo digo más expresamente, que su muerte expiatoria en la cruz y la resurrección mostraban el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. Juan, por eso, en el capítulo 17, versículo 4, Jesús, anunciando su fidelidad a esa misión, dice, he acabado la obra que me mandaste hacer. Jesús estaba culminando su tarea, su misión aquí en la tierra. Y Hebreos capítulo 10, 12 va a decir, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. La muerte y resurrección de Jesús daban por concluida la obra redentora, por lo cual los pecadores, como nosotros, hermanos, ahora podíamos tener el perdón de los pecados y tener también la vida eterna. Su muerte en la cruz fue aceptada por el Padre porque satisfizo la justicia de Dios, y su resurrección, por cierto, trajo entonces la esperanza de la vida eterna para nosotros. Gracias a Dios, este hecho hizo posible que el Señor, al sentarse a la diestra del Padre, era como si estuviera diciendo, ahora voy a descansar de la obra que hice. Jesús así termina su ministerio terrenal, habiendo concluido la misión de redimir a la raza humana de sus pecados y concederle el perdón y la vida eterna. Pero en segundo lugar, nos deja algo interesante, y es que ratifica que Jesús es el Rey prometido, es decir, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque sencillamente Jesús está cumpliendo otra profecía. ¿Ustedes se acuerdan el Domingo de Ramos? Cuando Mateo dice que Él entró no por casualidad, Él entró para que se cumpliese la profecía dada, ¿no es cierto?, por Zacarías. Ahora, mi hermano, ahora Él está cumpliendo otra profecía que el rey David
lo mencionó en el Salmo 110, verso 1, 500 años antes de Cristo. Y él está cumpliendo esa profecía. Dice, y esto lo menciona Pedro y Juan cuando están predicando en Hechos capítulo 2, el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, Pedro y Juan están repitiendo algo, interpretando y entendiendo que Jesús está cumpliendo esta profecía que el rey David había mencionado antes. Ahora bien, mi querido hermano, quiere decir que Jesús está ratificando que Él era el Mesías, que está cumpliendo todo lo que el Padre había establecido para su sufrimiento, su muerte, su resurrección y también su ascensión. Ahora, Jesús mismo profetizó, anunció su ascensión. Lo dijo en Juan, el capítulo 6, el verso 62, dice la Escritura, 6:62 dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y ya estaba anunciando que Él iba a subir al Padre, donde Él estaba antes, donde Él estaba. Y en el capítulo 20 también lo señala. En Juan capítulo 20 va a decir el Señor lo siguiente. Y le dice esto a María Magdalena cuando Él ha resucitado. Le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Es decir, ya el Señor sabía cuáles eran los planes del Padre con respecto a su vida, y dentro de esos planes estaba el hecho de que Él tenía que ascender a los cielos. Así que, mi querido hermano, el final del ministerio terrenal incluía la ascensión del Señor. Y eso hoy en día entonces nos deja la bendición y la certeza y la seguridad de que tenemos a un Cristo, es decir, a un Mesías, a un Rey prometido, un ungido de Dios, que en primer lugar nos ha dado una salvación completa, suficiente. Tenemos hoy la bendición de proclamar a Jesús, el Salvador, suficiente para nuestras vidas. Amén. Y esta es la primera cosa que debemos resaltar en la ascensión del Señor. El fin del ministerio del Señor Jesús que trajo con nosotros la ratificación de que Él era realmente el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como también que su muerte y resurrección completaban toda la obra redentora. Hay una segunda cosa que hay que resaltar en cuanto a la ascensión, y es que la ascensión de Jesús no solamente fue el final del ministerio terrenal de Jesús, sino que ahora es el inicio del ministerio celestial del Señor. Miren lo que dice el evangelista Marcos capítulo 16, verso 19, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y hay que subrayar esa oración. El Señor se sentó a la diestra de Dios. Mi querido hermano, la Biblia menciona esta frase o algo parecido por lo menos 7 veces. Jesús se sentó, estaba sentado, está sentado a la diestra de Dios. Y esto es importante resaltarlo, porque sencillamente el sentarse a la derecha del Padre estaba significando que Jesús se estaba sentando en un lugar de honor, La palabra diestra en el original griego se usa metafóricamente
de un puesto de honor, pero también revela que ese puesto de honor tiene poder y autoridad. Tiene poder y autoridad. Lo cual nos está mencionando que Jesús, al sentarse a la diestra del Padre, está en un lugar de honor, pero que está iniciando también un nuevo ministerio, un ministerio de poder, un ministerio de autoridad. Y qué lindo es eso, hermano, tenerlo presente. Pero ¿cuál era ese ministerio? ¿Cuáles eran esos ministerios? Bueno, en primer lugar, pues por supuesto era el ministerio de rey, su oficio de rey. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 33. 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 22, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y dice luego, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Están sujetos a Jesús, dice, ángeles, autoridades y potestades. Y Efesios capítulo 1, versículo 21 y 22, el apóstol Pablo, hablando del gran poder de Dios que levantó a Jesús de la resurrección, y también ese mismo poder que levantó a Jesús a los cielos, pues va a decir el versículo 25, y lo leo en otra versión, dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Quiere decir que hoy el Señor a la diestra del Padre está reinando. Él es el Rey de Reyes, que ahora ángeles, autoridades y potestades están bajo los pies del Señor. Es decir, Él tiene dominio, Él tiene gobierno sobre todas las autoridades, potestades espirituales, pero también terrenales. Y esto es importante resaltarlo. Jesús ahora ha comenzado a reinar a la diestra del Padre. Pero un segundo oficio es importante, creo, resaltarlo quizás con mayor énfasis. Y es el hecho que Él cumple ahora un ministerio u oficio de sacerdote. Miren lo que dice Hebreos, el capítulo 7, el versículo 23 al 25. La Biblia dice en los primeros versículos, ¿no es cierto?, que Jesús tiene un sacerdocio inmutable, es decir, un sacerdocio que no cambia y que dura para siempre. ¿Por qué? Porque Él vive para siempre. Aleluya. Pero el versículo 25 va a decir esto. Versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En otras palabras, Jesús a la diestra del Padre hoy cumple una función sacerdotal. Y el sacerdote era el representante del pueblo que iba a Dios para orar por Dios, para interceder por Dios. Por eso Romanos también en el capítulo 8, en el verso 34, va a decir lo siguiente: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El oficio de sacerdote implicaba
de todas maneras que ese sacerdote intercediera a Dios a favor de otros. Es decir, el sacerdote ora por otros. Y es interesante que la palabra interceder que se usa aquí es una palabra que implica una conversación con alguien, dice, ocupándose, uno, el que está conversando con otra persona, se ocupa de los intereses de otra persona. Y lo que está haciendo entonces Jesús está conversando con el Padre, porque Él está conversando de asuntos que son de interés de su iglesia, de sus hijos, de sus hijas. Él está orando, mi querido hermano, por ti y por mí ahora. Gloria a Dios por eso. Jesús está intercediendo a favor de nosotros. Si hay algo que quisiéramos siempre es que otros oren por nosotros. Que el Señor nos proteja, que el Señor nos bendiga, que el Señor provea, ¿verdad? Pero ahora mismo, quien está orando por ti y por mí es Jesús de Nazaret. Amén. Qué lindo. Así que este es el nuevo ministerio del Señor. El ministerio de ser rey y el ministerio sacerdotal. Gracias a Dios que tenemos a un rey de reyes y señor de señores, que gobierna sobre todo y que toda autoridad, toda potestad espiritual está bajo los pies del Señor. Pero por otro lado, tenemos a un Jesús que está orando por nosotros. Qué aliento para nosotros es esto. Pero hay una tercera cosa que tenemos que resaltar en cuanto a la ascensión de Jesús. Y la ascensión de Jesús finalmente es también el anuncio de la segunda venida de Jesús. Este es un mensaje, ciertamente un anuncio de esperanza. Mire lo que dice Hechos, volvamos a Hechos capítulo 1, el versículo 11. Y dice Hechos 1:11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos fueron los ángeles que le anunciaron a los apóstoles que estaban allí en el Monte de los Olivos, despidiéndose del Señor. Después de los 40 días, el ángel le anuncia, ¿por qué están mirando? ¿Por qué es como, ¿se acuerdan ustedes lo que los ángeles también le dijeron a las mujeres? ¿Por qué estás buscando a aquel que vive? Y ahora este ángel le dice a los apóstoles, ¿por qué? Dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Como una especie de reprimenda, ¿verdad? Pero le está diciendo, ¿sabes una cosa? Así como tú ves a Jesús hoy siendo alzado a los cielos y recibido por una nube, así mismo vendrá otra vez el Señor. Lo que nos está diciendo es que Jesús, mi querido hermano, viene por segunda vez. Amén. Viene por segunda vez. Y así como lo hemos visto subir y ser recibido del cielo, así mismo Jesús visiblemente, corporalmente, regresará, descenderá del cielo, ¿verdad? Para establecer su reino sempiterno aquí en la tierra. Por eso Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 va a decir, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. El retorno del Señor será visible. El retorno del Señor será corporal. El retorno del Señor será un acontecimiento donde nadie podrá decir no vino el Señor, porque todo ojo lo va a ver. Así que la ascensión del Señor anuncia esta otra doctrina fundamental de la fe cristiana,
es que tenemos a un Jesús que viene por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza, porque viene ahora, ya no como el Cordero de Dios, ahora viene como el León de Judá, es decir, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer su reino aquí en la tierra por los siglos de los siglos. Y mi querido hermano, esta es la esperanza gloriosa que nos trae la ascensión. La ascensión nos anuncia de un Cristo que está vivo. Y por eso tenemos hoy una fe viva y una esperanza viva, es decir, una fe segura, una esperanza segura de que lo que Jesús dijo, eso se va a cumplir. Mi querido hermano, por eso también vale la pena predicar a Jesús. Porque quien pone la fe en Jesús y pone la esperanza en Jesús, eso no es en vano, eso es seguro. Aleluya. Así que, mi querido hermano, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo nos ha resaltado tres cosas importantes. Primero, es el final de su ministerio terrenal aquí en la tierra, donde su obra redentora fue aceptada por el Padre, fue suficiente para que nosotros obtuviésemos el perdón de pecados y la vida eterna. En segundo lugar, nos recuerda el inicio del ministerio celestial del Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Y eso nos dice que su ministerio actual es de rey y es de sacerdote. Y en tercer lugar, resalta la ascensión de Jesús, el anuncio precioso de que Jesús viene por segunda vez. Que así como fueron vistos, los apóstoles vieron al Señor, que Jesús era alzado a los cielos, de la misma manera el Señor descenderá de los cielos y todo ojo le verá. Al terminar, solamente quisiera yo resaltar de manera muy especial este ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es su ministerio actual? Y particularmente relacionado a nosotros, que en este tiempo más lo necesitamos, ese es el ministerio sacerdotal. Saber, mi querido hermano, que Dios ora por mí en este tiempo en particular, me anima tremendamente y espero que le anime a usted. Jesús, recuerde esto, no olvide esto, Jesús está orando por usted, está orando por mí, está orando por nuestra familia. Y cuando pienso en esto, pienso en ver a Jesús conversando con el Padre, están sentados a la mesa, Él está en esa posición de honor y están conversando. Y uno se pregunta, ¿qué le estará pidiendo el Señor? ¿Qué le estará pidiendo Jesús al Padre por nosotros? ¿Se puede usted imaginar? Bueno, mientras meditaba en esto, descubrí, o recordé, mejor dicho, creo que es la única vez que hay en la Biblia una revelación donde Jesús ora por sus discípulos. Quizás de una manera detallada y larga, ¿no? Y eso está en Juan capítulo 17. En Juan 17, el versículo 9 hasta el 26, Jesús ora por sus discípulos. Y pienso que es lo mismo que hoy Jesús está orando por nosotros. Hay 4 o 5 peticiones que Jesús le hace al Padre por ti y por mí. Dice Juan 17, el versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Y él comienza rogando al Padre por ellos. Y lo primero que le pide Jesús al Padre por sus discípulos, es decir, por usted y por mí, ¿verdad? Si somos de Cristo, dice, Padre Santo, versículo 11 en la segunda parte, Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y esta es la primera petición que le hace Jesús al Padre. Le dice, protégelos a cada uno de ellos para que se mantengan unidos. Y yo creo que Jesús está orando por nosotros para que tengamos un mismo sentir y un mismo propósito en este tiempo de sufrimiento, en este tiempo difícil. Que no nos vayamos por la izquierda ni por la derecha, estemos en el centro de la voluntad de Dios. Que seamos protegidos de un corazón que de repente se siente dividido. Que nos mantengamos unidos. Quizás no nos podemos reunir, no nos podemos congregar y alentarnos uno a otro físicamente hablando. Pero mi querido hermano, manténgase en un mismo sentir, en un mismo propósito, manténgase en oración uno con el otro. Y este es el primer pedido que hace el Señor, que nos mantengamos protegidos por la gracia de Dios para mantenernos unidos. En segundo lugar, mira lo que pide el Señor. El versículo dice 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La segunda petición que le hace Jesús al Padre es, guárdalos del mal. Aleluya. Protégelos del mal, de todas las expresiones del mal. Saben que esto alegra mi corazón, porque lo que Jesús está diciendo ahora es, protégelos primero contra las fuerzas infernales que quieren hacernos daño, que han venido a destruirnos y han venido a robarnos la paz. Pero protégenos de las pestes, protégenos de las enfermedades. Está orando Jesús, protege a ese hermano, a ese hijo tuyo, protégelo. Protégelo del mal, protégelo de hombres y mujeres que quieran engañarles. Eso es lo que Jesús está orando por nosotros, mi hermano. Que seamos protegidos por Dios, que nos guarde de todo mal. Gracias al Señor, que Él está orando para que nosotros estemos seguros, que estemos confiando en Él, a pesar de todo lo malo que pueda estar alrededor de nosotros. En tercer lugar, ¿por qué ora Jesús? Jesús está orando en el versículo 20, dice, mas no ruego el versículo 17 va a decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La tercera petición que le hace Jesús al Padre es que nosotros seamos santificados por la palabra de Dios. Y otra vez, hermano, es la palabra la que no solamente alimenta nuestra fe, sino que limpia nuestro corazón, que está ayudándonos, incentivándonos siempre a caminar en la voluntad de Dios, a no aflojar, a no hacer cosas indebidas porque de repente ya no estamos reunidos y no tenemos que rendirle cuenta a nadie. No, hermano, al contrario, piensa esto, Jesús está orando por ti para que tú te mantengas en pureza, en santidad, haciendo la voluntad de Dios. En cuarto lugar, Jesús le pide al Padre, versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por nosotros, hermano, porque a pesar de que podamos estar en una situación difícil, nos está diciendo que sigamos predicando el Evangelio porque habrá fruto y esa gente que creerá en el Señor por la palabra que tú predicarás. El Señor está orando por ese fruto. Pero ¿por qué fruto va a orar el Señor si nosotros no hacemos nuestra tarea? Y gracias a Dios, otra vez nos impulsa que aún en las circunstancias más difíciles no podemos dejar de predicar el Evangelio, hermano. Y finalmente Jesús ora
diciendo estas palabras. Él dice en los versículos siguientes, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amado hermano, qué esperanza gloriosa. Jesús está orando para que permanezcamos fieles a Él, para estar donde Él está ahora. ¿Quiere estar con el Señor, hermano? Seamos fieles. Él está rogando por usted. Y está rogando por mí para que Él quiere, dice su palabra, dice, yo quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y yo digo, amén, Señor, yo quiero estar contigo. Usted dice, amén. Claro, queremos estar con el Señor. Él está rogando para que no nos falte la fe, hermano. En este tiempo difícil está rogando para que no nos falte la fe, para que seamos fieles y podamos estar con Él en su gloria. Ahora, mi querido hermano, mirar el ministerio del Señor Jesucristo de intercesión, que Él está orando por ti y por mí, está orando por otros, eso me inspira a mí también a hacer lo mismo. Cuando miro al Señor orando, hablando con el Padre por mis intereses, por mis necesidades, como los suyos también, me hace pensar que ese es el ministerio ahora importante que tenemos que realizar. Es decir, tenemos que ejercitar nuestro ministerio sacerdotal intercediendo también por otros hermanos. Si hay un pasaje en la Biblia que está muy adentro de mi corazón, es 1 Samuel capítulo 12 versículo 23. Seguramente usted lo conoce. Samuel dice estas palabras por cuanto el pueblo le pidió. Y Samuel dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Cesando de rogar por vosotros. Mi querido hermano, yo no quiero pecar contra Dios, dejando de orar por usted. Cada mañana oro a Dios por esa protección sobre su vida, por esa provisión, que no le falte nada en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Oro para que esté lleno de salud, de bienestar, para que cada uno de sus matrimonios, de sus familias, gocen de la bondad de Dios. Es el tiempo para orar el uno por el otro. ¿Dónde está nuestro refugio? ¿Dónde está nuestro amparo? Mi querido hermano, nuestro único refugio es el Dios de los cielos. Nuestro único amparo es el Dios de los cielos. El único que sostendrá nuestras vidas es el Dios de los cielos. Acudamos a Él y ocupemos también por los intereses de otros hermanos y hermanas que pueden estar pasando necesidades mucho mayores que las nuestras. Este es el tiempo para ejercitar este ministerio sacerdotal que hoy Jesús tiene en ese lugar de honor a la diestra del Padre. La ascensión del Señor nos deja esta tremenda enseñanza. Hay que orar los unos por los otros. Así como Él está orando por nosotros, así oremos el uno por el otro. ¿Y qué le parece si terminamos haciendo eso, verdad? Yo quisiera que usted ore por mí, ore por mi esposa, por mis hijas, mi yerno, mi nieto.
Y ore por el equipo pastoral, ore por el consejo administrativo, por el personal de la iglesia. Y ore por cada hermano en ministerio. Esta mañana me levanté orando por todos y cada uno de ustedes, hermano. Por aquellos que vienen los domingos y los miércoles, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, y que hoy no los puedo ver. Cada uno de ellos puesto en el altar del Señor. Lejos esté de mí, hermano, pecar contra Dios, cesando de rogar por ustedes. Ore por su hermano. Siga e imite el ministerio de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra en esta mañana y derrama sobre nosotros, Señor, ese espíritu de intercesión. Señor, si pudiéramos imaginarnos a través de esta transmisión virtual, tomarnos de la mano en este momento, interceder el uno por el otro, como tú has orado por nosotros, Señor, para que nos mantengamos en un mismo sentir, en un propósito, unidos, Señor, unidos, orando para ser protegidos contra toda fuerza maligna, contra todo mal, Señor, contra toda enfermedad, contra todo daño, Señor, orando para que cada día seamos santificados por medio de tu palabra, orando, Señor, para que el evangelio siga corriendo y muchos sean y muchos te glorifiquen, Señor, con la esperanza de que un día, Señor, estaremos contigo, Padre. Te ruego por tu iglesia. Te ruego por cada uno de ellos, nombre por nombre, desde los niños hasta los ancianos. Protégeles, guárdalos del mal, Señor, y santifícalos en tu verdad. Manténnos unidos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo propósito, Señor. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y pongámonos en la brecha a orar al Padre, que le escucha nuestras oraciones. Jesús está orando por nosotros. Hagamos lo mismo los unos por los otros también. Que Dios me los bendiga. Les amamos y les extrañamos. Amén.